Hoy, por fin, el vídeo que nadie me ha pedido, pero que es necesario hacer. NFV Grading versus NGF Grading Company Estados Unidos. NGV es una empresa nueva de Valencia que gradúa monedas. NGF es una empresa que lleva muchos años en el sector y pues como ya sabéis, en la convención de Barcelona me han traído unas monedas que les mandé a certificar, que la verdad del trato, genial, todo maravilloso, todo espectacular. Y hoy vamos a hacer un vídeo comparando unas monedas, porque ya veis que tengo similares, graduadas por una compañía y por otro lado tengo gradadas, tengo por las dos compañías, vamos, casi las mismas monedas, ¿vale? Así que quiero dejar claro, antes de empezar con el vídeo, que esto es únicamente mi opinión personal, ¿vale? No es una crítica, no es una cosa, ¿cómo os lo digo? No es una cosa hecha como con salseo, de decir cosas malas, simplemente os diré lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, lo que me hubiera gustado que sea distinto y lo que no, ¿vale? Así que, como ya os digo, esto es solo mi opinión personal según mi criterio, ¿vale? Según mi criterio, con poca profesionalidad que yo tengo, con pocas cosas que yo entiendo, esto es únicamente mi criterio, ¿vale? No quiero que nadie me diga, tío, pero que no sé qué, que has dicho no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto, ¿vale? Simplemente os doy mi opinión según mi experiencia y según como yo veo las cosas, ¿vale? Así que no nos enrollemos más con la intro, damos la vuelta a la cámara y vamos a mirar las moneditas. Bueno, ya tenemos aquí, hemos dado la vuelta a la cámara, ya tenemos aquí las monedas y ya vamos a empezar. Primero de todo, quiero darle las gracias a Josep, que estas dos monedas me regaló la encapsulación, ya que fue como un regalo de paternidad. Ya sabéis que el mes pasado nació mi segunda hija y esto me dijo, oye, mira, Bugdi, te quiero hacer un regalo, un detalle. Yo se lo quería pagar, evidentemente, pero él me ha dicho, oye, te quiero hacer un detalle, mira esto, regalo de paternidad, ¿vale? Así que estas dos monedas, desde aquí te mando un saludo y desde aquí te doy las gracias, ¿vale? También quiero dejar claro que sobre la puntuación no podré decir nada porque simplemente no entiendo. O sea, no sé si está bien la puntuación que me han dado o está mal, ¿vale? Así que en ese punto no podré decir absolutamente nada. Simplemente vamos a mirar y vamos a comparar las cápsulas, cómo es una moneda hecha por NGF y cómo es una moneda hecha por NFV. Vamos a empezar por las monedas chinas. Ya sabéis que las monedas chinas, la mayoría de las veces, lo mejor es tenerlas certificadas más que nada para tener un punto de seguridad a la hora de comprarlas y a la hora de venderlas. Eso no significa que no habrá algún mal parido que intentará falsificar tanto la etiqueta de NFV como la etiqueta de NGF si es una moneda de gran valor. En este caso son unas monedas de 90 euros como mucho, aquí lo que tengo en la mano, así que no es una cosa que les valga la pena falsificar, ¿vale? Pero si ya estamos hablando de una moneda cara, pues evidentemente van a intentar hacerlo, ¿vale? Así que vamos a empezar con lo que vemos a simple vista. Lo que me he fijado y lo que me ha gustado muchísimo de NFV es que pone el peso, ¿vale? 5,38 gramos, dinastía Qing, provincia de Cantón. Y aquí está el código, ¿no? En cambio, si os fijáis en la de NGF, pues no pone el peso, que ya las monedas, bueno, aunque no sea una cosa muy importante, porque si es una moneda de valor, como ya lo he dicho, la van a falsificar el peso, el metal y van a hacer absolutamente todo si es una moneda que vale muchos miles de euros, ¿vale? Así que no es el caso. Pero bueno, esto es un punto a favor, ¿vale? Así a simple vista, ya entraremos un poquito más en detalles y en cosas que yo tengo mis fijaciones y tengo mis cosas. Pues entraremos un poquito más en los detalles y vamos a mirar un poquito más al final del vídeo. Vamos a seguir con 1998 México, MS67 NGF, MS63. Bueno, como ya podéis ver, la moneda está bastante tocada, está bastante sucia. Pero bueno, aquí tenemos las dos monedas, NFV y NGF. Aquí también tengo que reconocer que me gusta más como queda la etiqueta así un poquito más llena, ¿no? Porque aquí pone, bueno, aquí sí que le falta NFV, tal como lo veo yo, le falta NFV, le falta poner que es plata, todos lo sabemos que es plata, pero creo que estaría bien añadirlo, ¿vale? Porque aquí lo pone 1998 en México, una onza silver, ¿vale? O sea que estas aquí ya están bastante empatadas, ¿no? Por detrás. Ya veis la etiqueta, el holograma y aquí está NGF México 1998
y 1998 también. NFV, NFC. Aquí sí que, con la que vamos a ver ahora mismo, aquí sí que tengo que decir que voy por completo con NFV, ¿vale? Porque mirad, tenemos aquí $5 Estados Unidos oro, ¿vale? Y si os fijáis, la verdad que la cápsula de NGF decepciona bastante. No sé si es porque para ellos esto es una moneda bastante común, no lo sé, pero si os fijáis, en estos $5 de NFV, como lo han gradado ellos, me encanta, ¿vale? Pone Estados Unidos, $5, 1886, Liberty Head, 8,36 gramos, Half Gold Eagle, S, o sea, de dónde es esa es la feca, AU 50. Como ya os dije, la puntuación no vamos a entrar porque yo no soy profesional, yo no puedo decir si está bien o está mal. Pero, en cambio, si os fijáis en el NGF, 1881, $5, MS 62. Es como que era como muy cutre, ¿vale? O sea, no me ha gustado nada esto. La NGF, aquí le doy todos los puntos a NFV, ¿vale? La verdad que sí que aquí se han ganado todos los puntos. Por otro lado, tenemos otra española, Spain, medio escudo, Carlos III, 1782, Sevilla, FF. Esto es un medio escudo que es bastante rarillo, ¿vale? Está de conservación, bueno, es lo que es Sevilla, FF, pero es una pieza bastante rara, de hecho me costó bastante y la quería tener encapsulada y aquí está, os la quería enseñar. Pero bueno, ahora si entraremos un poquito más en detalles, no sé si lo sabéis, mi trabajo fue de control de calidad y trabajé durante muchos años en la empresa de control de calidad y mi carrera, digamos, que yo estudié fue control de calidad. Así que hay unos detalles que a mí personalmente me hubieran gustado que sean distintos, ¿vale? A mí, personalmente, como ya lo dije, que quiero que quede claro que esto es como una... Si lo llamamos crítica, es una crítica constructiva, ¿vale? Pero también tenemos que decir que esto está hecho, o sea, lo digo según mi criterio y según lo que a mí me hubiera gustado, porque habrá gente que dirá, pues a mí me parece perfecta, a mí me parece estupendo, ¿vale? Yo os voy a explicar y os voy a enseñar una cosa que a mí me gusta, bueno, me gustaría cambiar, digamos. Me tomo el derecho de decir que me gustaría cambiar, pero eso no significa que tenga que pasar. Me hubiera gustado que la de NFV sea al revés, ¿vale? Que sea así, tal cual como lo han puesto los de NGF, porque da igual, al fin y al cabo, es un trabajo distinto uno de otro, no tiene nada que ver. De hecho, las cápsulas, aunque parece lo mismo, no son lo mismo, ¿vale? Parece lo mismo, no es lo mismo, pero me hubiera gustado que la etiqueta esta sea un poquito más grande y que esté puesta aquí en este hueco. Más que nada porque yo soy un loco, un tío que tiene un TOC y no puede ver las cosas que no estén bien puestas. A mí esto, ¿veis? Como que queda un poquito de espacio, a mí esto me pone en los nervios, ¿vale? A mí, ¿vale? Repito, a mí, ¿vale? Entonces me hubiera gustado que el papel que sea un poquito más grande y que esté por este lado, ¿vale? No tengo nada malo que decir sobre la puntuación y sobre lo que están los detalles puestos aquí en la etiqueta, ¿vale? Pero eso me hubiera gustado, pues que el holograma esté por el otro lado y que la moneda, pues bueno, pues esté al revés, digamos, ¿no? O sea, que esté hecha al revés, o sea, el papelito como aquí y el holograma aquí. Y aunque si lo hicieran un poquito más grande, yo lo vería aún mejor. También hay una cosa que supongo que es parte del diseño que a mí me pone también de los nervios, que el contorno que no esté hecho del todo. Pero por norma general, ya lo que os digo, me he quedado bastante sorprendido, me ha gustado muchísimo. Hay detalles que me gustan y hay detalles que no. Ahora, a la larga se verá. Si yo les deseo mucha suerte y espero que les vaya muy bien, la verdad. Y a la larga se verá cómo lo están haciendo y cómo no. Pero la verdad, de entrada, a mí personalmente, lo que ponen $5, Liberty, bueno, todos los detalles que os he explicado anteriormente, pues a mí me gustan bastante. Y ahora vamos a ir a los detalles de la página web.
Creo que de momento ellos no tienen aplicación. Bueno, ya sabéis que han empezado hace poco tiempo a hacer una aplicación. No cuesta 400 ni 1000 euros, cuesta muchos miles de euros hacer una aplicación como Dios manda, ¿vale? Así que de momento para verificar el certificado lo tienen en la página web. Entonces ponemos el número, sale certificación, bueno, sale el número, etcétera, etcétera, la descripción, país y sale la foto de la moneda, ¿vale? En cambio, si comparamos con NGF, a ver, un momentito, que ahora vamos a buscar la aplicación de NGF. En cambio, NGF, pues bueno, pues tiene toda esta parafernalia porque ya ya lleva muchos años en el mercado y ya es otra cosa distinta. Pues bueno, aquí en cambio, si os fijáis, también en la aplicación pone la guía de precio, pone también, aquí sí que es cierto que esto me gusta también de NGF, que de NFV todavía no la tiene, que es un punto que diría que se podría añadir, que pone en MS62 hay 6251, ¿vale? Y en Higher Grades hay 4939 monedas, ¿vale? Aquí pone el precio de guía, que eso no significa que tiene que ser cierto, pero bueno, esto ellos, ya sabéis que las monedas americanas la tienen punto fuerte, ¿no? Pero bueno, ya veis, aquí también, descripción, 1881, 5 dólares. O sea que también aquí es muy cutre. Lo único que es un punto a favor de NGF, pues que pone cuántas monedas hay gradadas en este estado, en MS62, en esta puntuación, y cuántas hay superiores, ¿vale? Que no es ni poco ni mucho. Pero bueno, pues eso, esa es la diferencia, ya habéis visto, entre NGF y NFV. ¿Veis? Aquí pone la descripción lo que es, pero claro, no pone cuántas monedas han certificado de este tipo, aunque pongan pues una, hay dos más, sería un punto guapo que añadan. Casi se me olvida enseñaros este preciosidad de denario que tengo aquí también, y falta un panda que no lo tengo más, que ya lo he vendido, ¿vale? También os quiero decir que este vídeo no está hecho para que elijáis bandos, ¿vale? Simplemente probarlos por vuestra cuenta. Yo la verdad que hay cosas, como ya lo dije, y lo repito, me gustaría que sean distintas, pero bueno, poco a poco, pues a lo mejor verán este vídeo y dirán, hostia, Bugdi, pues yo no he pensado en eso, tío, pues a lo mejor le haremos un lavado de cara y miraremos de hacerlo mejor eso, o miraremos de hacer esto así, o esto así, o a ver qué os parece a vosotros. Evidentemente, lo que tienen que hacer es escuchar a los coleccionistas, escuchar a los comerciantes, escuchar al mercado, escuchar a la gente que opina, y no cerrarse dentro del pensamiento de uno, porque si tú a veces, cuando tú tienes una idea, eso no significa que esa idea es muy buena. Es a lo que me refiero, porque tú lo ves según tu criterio, lo repito, como ya lo dije muchas veces en este vídeo. Yo ahora digo las cosas según como yo lo veo, pero eso no significa que la perspectiva desde mi punto de vista es buena. Y también os digo, sacar vosotros mismos las conclusiones, probarlo si queréis. Os dejaré todos los detalles en la descripción, y si no, no pasa absolutamente nada. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Esto lo quiero dejar claro, que es solo una opinión personal mía, según mis criterios. No es una cosa ni una crítica mala, ni tengo que decir nada mal de estas personas. Yo personalmente, lo único que me hubiera gustado es que el holograma o esté muy bien centrado, o que sea más grande, o que sea al revés, ¿vale? Que la etiqueta la pongan en el hueco, hubiera quedado mucho más guapo, según mi opinión, y el holograma que lo pongan por este lado, ¿vale? Son una empresa nueva, hay que tenerlo en cuenta, es una empresa que empezó hace poco tiempo, yo creo que les va a ir muy bien. La verdad que a mí, sobre la puntuación, como ya os dije, no tengo nada malo que añadir, porque no soy un profesional, no sé si lo han hecho bien, lo han hecho mal. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. Así que yo simplemente os quería dejar mi punto de vista, según mi conocimiento, según mi criterio y según como yo veo las cosas. Así que no hay nada más que añadir. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Se acabó. ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete, va. Abajo. Dale, suscríbete.